El feminismo ha sido una de las fuerzas sociales más transformadoras de la historia, desde su lucha por el sufragio hasta la igualdad de derechos, y su impacto se ha extendido por diferentes esferas: política, económica y cultural. La Organización Nacional de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas lo respalda con datos contundentes. Según el artículo "Intervenir en las mujeres, acelerar el progreso", la igualdad de género es clave para el desarrollo sostenible y el bienestar de las sociedades. Sin embargo, aún enfrentamos retos monumentales, como un déficit anual, escuchen esto, de 360 millones de dólares para alcanzar la equidad de género en el año 2030. Más que un día de conmemoración, el día 8M es una plataforma que invita a la acción. Pero, ¿por qué es el feminismo realmente? ¿Qué es el feminismo realmente? ¿Por qué hay que comprenderlo? ¿Por qué hay que entenderlo? Revisemos las bases teóricas sobre el feminismo. Bueno, les platico que el feminismo ha sido definido por múltiples maneras y por múltiples autores. Una de las más importantes es Allen, que en 1997 lo describe como el pensamiento y la acción de organizaciones que buscan eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres lleguen a ser un ser humano que llegue a ser el ser humano que realmente quiere ser. Por su parte, Gamba en el 2022 lo plantea como un sistema de ideas que, a partir del análisis de la condición de la mujer, pretende transformar las relaciones basadas en la opresión y la asimetría de género. Pero para hablar de feminismo hay que hablar de muchos más personajes. Sin embargo, una de las piedras angulares de este tema es Simone de Beauvoir con el segundo sexo. Y hoy se ha extendido el tema por diferentes corrientes. Tenemos autoras como Marta Nazabaum, Hannah Arendt, Elizabeth Weidenfender, Amelia Valcárcel, Angela Davis y Blanca Castilla, las cuales han enriquecido el debate con perspectivas filosóficas, políticas y de justicia social. Sus ideas han moldeado este pensamiento contemporáneo que sigue dando fuerza al feminismo. Para hablar de estos temas y mucho más, el día de hoy en el bibliotecario vamos a abordar el feminismo para dummies. ¿Qué es? ¿De qué trata? ¿Qué habla? ¿De qué hablamos cuando hablamos del feminismo? Y para eso, el día de hoy, les tengo una invitada excepcional. Ella es una mujer que ha dedicado su vida a la educación y la mentoría. También es académica, conferencista y profesora. Es doctora en desarrollo económico, experta en responsabilidad social y autora de muchísimos libros: liderazgo, familia, economía y no se diga de los papers. Es una influencer nata en educación con una voz inspiradora, pero sobre todo es una mujer comprometida con la transformación social. Puedo decir que es amiga, es esposa, es madre, pero sin duda alguna es una Wonder Woman del siglo XXI. Demos la más cordial bienvenida al podcast de El Bibliotecario a Susana Ochoa de Rojas. Susana, bienvenida. ¿Cómo estás? Wow, pues ahorita encantada porque acabas de hacer una descripción de mí maravillosa y espero cumplir sus expectativas. Estoy encantada de estar con ustedes aquí en El Bibliotecario. Oye, y la importancia de hablar, que lo vamos a tocar a lo largo de la charla, de los dos temas. Siempre vemos a la Susana doctora, a la Susana influencer, a la Susana profesora, pero no sabemos que tu segundo grande papel como Superman, cuando te quitas la camisa, es ser esposa, es ser madre, Uy, es sí, ser tengo amiga 34 y es ser años mujer. de casada, 34 años de casada y tengo 2 hijas maravillosas. Te cuento, hiciste un análisis bastante bueno, ¿Sí? pero lo primero que tengo que hacer es oponerme un poquito a él y te voy a explicar por qué. Porque, fíjense, feminismo no es un término unívoco. Ok. De hecho, muchos de los mitos y muchos de los errores que se cometen con el feminismo es pensar que el feminismo es una sola cosa. Les cuento rápidamente. El feminismo originario surge más o menos en los años 1800 con Mary Wollstonecraft y con distintas autoras que buscaban, se llaman las sufragistas. Ok. Se llama la primera ola del feminismo. Estas mujeres buscaban que las mujeres tuvieran la igualdad de derechos y oportunidades.
Sí. Este feminismo fue tomando fuerza a partir de una huelga que hubo en Francia, de unas costureras, tal, no sé qué, hubo como distintos eventos. Esto no quiere decir que las mujeres antes no trabajaban, ¿sí? El ingreso de las mujeres al ámbito laboral se registra desde la época de la Revolución Industrial, todo lo cual no implica que las de antes no trabajaban, ¿no? O sea, la realidad es que es el ingreso, digamos, al mercado industrial. Más visible, más visible, o sea, sí. Hombres y mujeres más en el ámbito público, han trabajado todo, y en la Revolución Industrial ya empieza a haber una nómina, registros, todo eso de las mujeres. Exactamente. Entonces, eso va evolucionando hacia una segunda ola en donde ya se sigue promoviendo. A ver, hay que entender que hace 70 años las mujeres no podían ingresar a la universidad. Hace 70 años en México no se podía votar, ¿no? O sea, a ver, hoy tenemos muchos logros que la verdad es que no estaban antes, ¿no? Y no podemos acostumbrarnos a ellos. Entonces, esta es la primera y la segunda ola, ¿no? Bueno, en la segunda está un poco, hay distintas autoras que contravienen donde empieza y donde acaba, pero el punto es que son el feminismo originario. O sea, aquellas que dijeron, nosotros queremos entrar a la universidad, nosotros queremos votar, nosotros queremos heredar, nosotros queremos tener derechos civiles, tal, no sé qué. Bueno. Después viene una autora que tú sí mencionaste, que es muy importante, que se llama Simone de Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir es como la segunda ola del feminismo y que es en mucho como el ícono con su libro que decías del segundo sexo. Solamente que ahí hay una especie de parteaguas. En los libros académicos, en los papers científicos, etcétera, existen más o menos 16 tipos de feminismo. Wow. Pero nosotros conocemos solamente, cuando escuchamos feminismo, lo identificamos con un solo feminismo, y es el de Beauvoir. Es decir, cuando la gente escucha feminismo, piensa en las personas que rompen bardas y muros, que gritan, que tal, que no sé qué, ¿no? Que están un poco en contra de muchas cosas, tal. No, hay que entender dos cosas. Sí. Primero, al movimiento de la segunda ola de Simone de Beauvoir le debemos muchas reivindicaciones a favor de las mujeres, ¿no? Y segundo, ese feminismo, o sea, después de ese se abre una tercera y cuarta ola. Y luego entonces tenemos distintos tipos de feminismo. Hay un feminismo ecológico, hay un feminismo no sé qué, hay un De hecho, la Universidad Panamericana, tengo que contarte que desde hace 3 años, desde hace ya casi 4, creo, desde el 2020, empezó el grupo del feminismo, Grupo Interdisciplinario de Estudios Feministas, que se llama GIEF. El Grupo Interdisciplinario de Estudios Feministas tiene una nueva propuesta de un nuevo feminismo, precisamente hablando de que no todos los feminismos son el mismo. Nosotros tenemos un libro editado por Noonan en mayo del 2023 que se llama Feminismo centrado en la persona, que es un nuevo tipo de feminismo. Así como hay 16, digamos que ahora ya hay 17, ¿no? Está el nuestro. ¿Por qué? El feminismo, como dijo la frase de Allen, que ahorita citaste, de Prudence Allen, que es maravillosa, el feminismo es la lucha por la reivindicación de las mujeres en el sitio del que nunca debieron haber salido. Es decir, el feminismo, voy a decir una herejía, Jorge. Dilo. El feminismo debería desaparecer. Es decir, no deberíamos detener las desigualdades que nos llevaran a luchar en contra de ellas, ¿sí? No sé si estoy siendo clara. Espero no confundir al público, pero tendría que desaparecer porque lográramos tanta justicia, porque lográramos tanta igualdad, que entonces ya no debería de haber feminismo, ¿no? Entonces, el feminismo nos falta mucho. O sea, la ONU, que tú acabas ahorita de mencionar, mi tesis doctoral es sobre inclusión de mujeres en el ámbito laboral, nos falta muchísimo. La ONU establece que nos faltan 132 años para eliminar la brecha de género. Muchísimos. En México hay algunos organismos públicos que dicen, la verdad ese dato no lo he confrontado con otros, pero dicen que hay alrededor de entre 6 y 10 feminismos al día, ¿no? Feminicidios, disculpa. Entonces, hay muchísima confusión de por qué se tipificó el feminicidio, nos matan igual a los hombres, a las mujeres, no sé qué. Yo quisiera dejarlos con una sola cosa. El feminismo es un mal necesario, es una infraestructura, digamos,
que ha tenido que existir para reposicionar a la mujer en el lugar que su dignidad le implica. Es decir, la mujer tendría que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, la misma capacidad de elección que los varones. Pero no es, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el problema, digamos, del feminismo? Que a veces este feminismo de Simone de Beauvoir después tomó una línea como muy marxista. Sí, muy eurocentrista. Sí, en donde lo que hizo como un feminismo a partir del resentimiento. Es decir, ahí fue donde se empezaron a separar otros feminismos de él, porque el que se llama feminismo hegemónico, y que ese es el más común, ese es el más conocido. Cuando te dicen feminista, se imaginan que eres feminista hegemónica, ¿no? O sea, es el feminismo que se desprende de esta tesis marxista, que es de la oposición con el otro. Y en este feminismo, las mujeres dicen, y entonces no era yo, ni cómo usaba, ni cómo vestía, el violador eres tú, el violador eres tú. Feminismo directo al ataque del hombre, confrontador, contraparte. Es un feminismo que considera que debemos de como acabar con los hombres. Nuestro enemigo es el sistema heteropatriarcal, machista, heteropresor, horroroso. Y aunque hay muchos datos que nos hablan de desigualdad, hombres y mujeres sufrimos con la violencia. Hombres y mujeres sufrimos con la desigualdad. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Es verdad que en México solamente casi 6.7 de cada mujer ha sido violentada de alguna forma, ¿no? Hombre, los números sí son así como decir, caray, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Pero algo tenemos que hacer por respetar a las mujeres, ¿no? Si en una familia, digamos, el papá golpea tremendamente a la mamá, que por cuestión de fuerza física es una cosa que además puede darse muchísimo, y por además un sentido como de propiedad que había de esta es mi mujer y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo, la golpea, pero no sufre solo la mujer. El niño que es hijo de ella, el no sé qué, o sea, hombres y mujeres, exactamente, hombres y mujeres sufrimos con la perpetuación de la violencia, hombres y mujeres sufrimos con la perpetuación de la desigualdad. Entonces, creo que la propuesta que nosotros hicimos en el GIEF, que es este libro que salió en mayo del 2023, que se llama así, Feminismo centrado en la persona, que es este 17avo feminismo, ¿no? Lo que propone es que hombres y mujeres luchemos porque se respeten a todos los seres humanos y todos los seres humanos seamos tratados por igual. Esto no quiere decir que neguemos que en muchos aspectos estamos en desventaja, como esto que te decía que nos tardaríamos 132 años en eliminar la brecha laboral, ¿no? El punto es, pues ya no... Es decir, tendremos que seguir luchando por eso y en ese sentido, pues sí ser muy feministas, pero hay que ver qué tipo de feminismo es el que nosotros queremos adoptar. Está muy bien el hablar en que la persona es el centro, porque el estudio se enfoca dentro de las personas y a su alrededor, pensando en un hombre y una mujer. Y qué bueno que tocas este tema, porque es el debate de cada marzo. Hombres apoyando, hombres aliados, sí y no. Y a esto voy con el feminismo centrado en las personas. ¿Qué papel tiene el hombre dentro de esta lucha? Pensando en centrado en la persona. Tiene un papel indispensable, porque finalmente los que nos van a respetar son los hombres. Los que nos van a acompañar son los hombres. Son el 50% de la población. O sea, en México hay el 64% de mujeres, ¿no? Justamente aquí te traía el dato, ¿no? Sí. O sea, y entonces somos la mitad de la población. No, y bueno, estadísticamente, está, mira, pero... 64.5, no es cierto, no el 64%, porque eso no sería la mitad, oiga, sí pasé matemáticas. Hay 64.5 millones de mujeres y 61.4 millones de hombres. Ahí vamos 50-50. Entonces, ahí vamos 50-50, entonces... No se puede plantear una reivindicación justa sin considerar al otro 50% de la población. Sí. O sea, no. No, y aparte me gusta este 17 feminismo, porque como dices, está la estadística, pero también hay hijos,
hay padres, hay esposos, hay hijos que sufren al ver cuando a la mamá la golpean. Los padres son los primeros que sufren al ver a la hija desaparecida. El esposo sufre al ver que a lo mejor a su esposa no le están dando el lugar en el trabajo. Entonces, exacto. creo Sí, que sí todos es una sufrimos. lucha colaborativa. Todos sufrimos con la desigualdad. O sea, y a ver, ¿qué es el 8 de marzo? El 8 de marzo es una conmemoración de cómo históricamente tiene más de 90 años la denuncia. De hecho, tiene más, ¿eh? Sí. O sea, pero esto lo registra más la ONU y así, pero hace que la ONU tiene 70, pero desde hace 90 años, cómo se fue configurando como esa lucha por las mujeres. Y entonces el 8 de marzo es como una fecha memorable que nos recuerda que seres humanos del mundo entero tenemos 90 años luchando a brazo partido directamente por la reivindicación de la posición de las mujeres en la sociedad, ¿no? Eso es el 8 de marzo. Susana, me gustaría tocar, hemos tocado mucho de historia, pero eres una experta en cuestiones económicas y en México. ¿Cuáles han sido los mayores logros del feminismo en México? Pero sumado a esta pregunta, ¿qué nos falta como país? Tenemos el voto, ¿qué más podrías decir? Mira, yo creo que lo que más tenemos que trabajar es en el respeto. ¿Respeto? En el respeto. Y eso tiene una connotación que se ve en distintos ámbitos, ¿no? Sí. Yo lo que quisiera invitar a nuestro público es que entendiera que no hiciéramos ninguna generalización. ¿Todos los hombres son malos? Es una generalización que o absuelve o inculpa. Es decir, eso no se puede. Que eso es lo que hace de pronto un poco el feminismo radical. Todas las mujeres son buenas, también son una Sí. generalización que no es cierta. Mi peor jefe fue una mujer. Okay. Sí, solo con eso te digo que. Entonces, yo trabajo mucho por la armonización laboral y te digo, a ver, de 1970 para acá, era el 17% de mujeres trabajando y hoy somos el 43% de mujeres trabajando. A ver, es un hecho que tenemos libre elección, que podemos acceder a las universidades. Antes no podíamos estudiar ingeniería, no sé qué. Lleva muy poco. La primera egresada de la UNAM creo lleva 100 años apenas. Muy poco, por eso. Entonces, la verdad es que ha habido muchos logros económicos y sociales que han posicionado a las mujeres, pero solo el 6%, por ejemplo, en España, de las mujeres están en puestos de liderazgo. En México, un poquito menos, ¿no? Solo el 5% de las mujeres que trabajan están en puestos de liderazgo. Es decir, nos falta mucho. Tenemos mucho camino que construir y además tenemos muchos estereotipos que vencer. A eso íbamos con la siguiente pregunta, más que estereotipos, ¿cuáles son los mitos que rodea al feminismo? Y me imagino que tú llegas a cualquier parte de feminismo y la gente empieza a maquilar una serie. En primer lugar, llego a cualquier parte y les digo que soy feminista y voltean a verme con una cierta sospecha de, yo creí que era buena persona. Okay. Sí, eso me pasa y eso creo que hoy ya lo podemos aprender entendiendo que hay distintos mitos tipos de feminismo. Y estereotipos. Estereotipos. Fíjate que hay maneras de interpretar a los hombres y a las mujeres que están muy estereotipadas. Ejemplo, si un compañero de trabajo contándome un problema personal llora, la gente dice, qué débil, qué mal, qué terrible, ¿no? Los hombres no lloran. No lo decimos ya tanto, pero sí decimos, ay, no, ¿cómo? ¿No? Yo soy coach y consultor y tal, y me acuerdo de haber platicado con un señor que se les había muerto un hijo, y él lloraba conmigo como niño chiquito porque me decía, es que la sociedad no me dejó expresar lo que yo quería expresar, o sea, mi dolor no pudo ser expresado. Pero al mismo tiempo, o sea, y tenemos ese estereotipo que hay que romper. O sea, los hombres no sienten, digamos. Sí. Ese es un mito horroroso. Pero también las mujeres son histéricas, es un mito horroroso. En el trabajo hay muchísimos estudios de armonización laboral que hablan de sesgos interpretativos. Por ejemplo, si una mujer es asertiva, ambiciosa, derecha, va al punto, más bien ambiciosa, quítenlo, porque justo va al punto, va por objetivos, mide, no sé qué, le dicen ambiciosa, justo, le dicen, ay, no, esta mujer es una perra del mal, ¿no? O sea, qué barbaridad.
Si un hombre es asertivo, va a números, no sé qué le dicen, líder, ejecutivo maravilloso, va enfocado a resultados, no sé qué. Entonces, hay muchísimos estudios que nos hablan de que tenemos distintas interpretaciones sobre el mismo hecho. Es decir, un hombre que siente, pues no tiene por qué ser mal tipificado, y una mujer que va derecho tampoco tiene por qué ser tipificada como ambiciosa o qué está haciendo aquí. Métase a la cocina, señora, váyase, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Yo creo que el 8 de marzo nos conmina a pensar en qué estoy haciendo yo por un mundo más justo a este respecto. ¿Cómo respeto yo a las mujeres? ¿Cómo trato yo a las mujeres en el transporte público? ¿Cómo me refiero a las mujeres? Yo todavía tengo amigos, compadres. Sí. Ahí vienen las viejas, y las viejas somos nosotros, ¿no? Sí. O sea, todavía hay un cierto lenguaje despótico, ¿no? Todavía tenemos mucha como utilización, hay mucho acoso en el transporte público, o sea, hay muchas cosas sobre las que tendríamos, hay muchas cosas que puedo hacer yo. Segundo, hay que respetar absolutamente a las personas que quieran ir o no quieran ir a la marcha. Ok. Tenemos el 8 de marzo y el 9 de marzo. El 9 de marzo surge en la pandemia en el 2020 porque resulta que el lunes era 9 de marzo y el domingo era 8 de marzo. Sí. Entonces se abre, digamos, ellas hubieran querido hacer A Day Without Women, que empieza en el 2017 en Estados Unidos para demostrarle a la economía un poco como la película. Un día sin mujeres. Ajá, un poco como la película Un día sin mexicanos, ¿no? Sí. Un día sin mujeres, ¿no? Que se te va a caer el mundo, ¿no? Y derivado de ese movimiento que inicia en Estados Unidos en el 2017, aquí se pretende hacer en el 2020 eso, pero como era domingo, se mueve al 9. Entonces tenemos el 8, que es esta conmemoración histórica, y el 9, que viene más desprendido de A Day Without Women, ¿no? Que también tiene su complejidad, ¿verdad? Que también tiene su complejidad. Estereotipos. Claro, lo convocan las brujas del mar. Entonces, a ver, lo primero que yo quisiera invitar a nuestros radioescuchas es a no juzgar. O sea, si tu vecina, amiga, hermana quiere ir al 8 de marzo porque se siente identificada con una mujer desaparecida, con una injusticia vivida, adelante, acompáñala, ¿no? Bien, ¿no? O sea, apóyala, no la juzgues. Si en cambio te dice que no quiere ir porque se puede sentir... El mismo respeto. El mismo respeto, o sea... Oye, es que yo estoy a favor, ¿no? Se hacen unos pleitos bizantinos sobre el feminismo y sobre si debo de ir a la marcha, no debo de ir a la marcha, estar a favor, estar en contra. A ver, lo primero que tengo que hacer es, uno, cultivarme. Lean el libro de Feminismo Centrado en la Persona, por favor. Realmente les va a dar una gran aportación. Segundo, lean a las autoras originarias. Yo me he encontrado en debates con que hay feministas que no han leído a toda Simone de Beauvoir, solo leyeron El Segundo Sexo y luego no leyeron sus siguientes artículos. O sea, lee a fondo, porque hay muchos aspectos en los que se reivindican algunas de ellas, ¿no? Porque empezaron, a todos nos pasa pensando una cosa y luego acabaron pensando otra, ¿no? Entonces, y tercero, hay que respetar. O sea, si yo no sé, y no tipificar. O sea, si eres feminista, pues adelante. De hecho, Chimamanda Ngozi, que es maravillosa, sí, la pueden encontrar en YouTube. Tiene un TED Talk que se llama Todos deberíamos de ser feministas. Y yo creo que por ahí van los tiros, Jorge. Todos tendríamos que ser feministas. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Jorge. ¿Tú quieres los mismos derechos y oportunidades para los hombres y las mujeres? Claro, por supuesto. Eres feminista, que sí. Mi amor. Eres feminista. O sea, todos deberíamos de ser feministas. Esto implica que todos queremos un mundo más justo y más humano. Que todos queremos el mismo respeto para hombres y mujeres. Ese es el punto. O sea, ese es el punto. La manera como llegamos a él, ok, pues el feminismo, como te dije, marxista, pues a lo mejor es más combativo, tal. O sea, hay otros que estamos más centrados en la persona, hay otros que estamos más centrados en la ecología, ok. Pero lo que todos queremos, como dice Chimamanda Ngozi,
es que haya justicia y paz para todos. Muy bien, hablando de esto, Susana, y de todo este amplio mosaico que nos estás dando, ¿cómo tomamos para los que nos escuchan, millennial, centennials y otras generaciones, el feminismo en la vida cotidiana? Y tú que lo ves desde el ámbito de la educación, desde el ámbito empresarial y desde el ámbito de trabajo. Primero, hay que entender que el 8 de marzo no es un día para celebrar, es una conmemoración de una situación de injusticia que lamentablemente pervive en el mundo, ¿no? Y segundo, precisamente, ¿cuál es mi ámbito de competencia? Yo revisaría. ¿Sí? Yo tengo hijas, por ejemplo, que tengo que educar para que respeten a los hombres y se respeten ellas mismas. O sea, las mujeres luego no sabemos mucho poner límites. O sea, si no sabes, yo te enseño cómo. Yo acabo de dar una conferencia aquí que se llama El amor no lastima. Estaba lleno de niñas que no pueden dejar a su novio tóxico. Para el 14 de febrero. Y yo digo, hello, o sea, muy feminista, pero luego te relacionas con una persona súper tóxica. O sea, tú no permitas que nadie transgreda tus límites, ni te lleve nunca por debajo de tu dignidad, ni por encima de tu sistema de creencias, ni te lleve a traicionar tu propia conciencia ni tu propia lealtad. Eso es lo primero que tenemos que hacer, hombres y mujeres. Ahora, el punto es, en el trabajo, pues, fíjate cómo te diriges a las mujeres. Fíjate cómo te diriges a las mujeres sin estar ellas presentes. Uh-huh. Fíjate cómo interpretas a las mujeres. Fíjate cómo juzgas a las mujeres. Y vuelvo, ¿no? En el transporte público, en los chistes que te pasan por chat. Yo me he salido de varios chats donde estamos hombres y mujeres porque empiezan a mandar chistes de doble sentido y yo les digo, perdón, o sea, no sé, o sea, yo no juego esa varilla, no juego a eso. Yo no trabajo esa varilla, me explico, o sea, yo creo que todos tenemos que, me pasó en las redes que hubo un video donde alguien le hacía una broma a una persona muy desagradable y se reían. Y el punto es que yo les decía, tenemos que, no podemos seguir normalizando reírnos a costa de los otros. No sabes todo lo que me han dicho, váyase para su casa, vieja amargada, no sé qué. Yo creo que tenemos que normalizar, tratar con respeto a hombres y mujeres. Basar el respeto. Sí. Empieza en uno, empieza con los demás, empieza en cómo nos dirigimos. Sí. Susana, para ir cerrando, tengo un juego muy interesante que se llama Tic Tac Toc. Te voy a dar una palabra y me vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente. Venga. ¿Juegas? Sí. Feminismo. Lucha. Mujeres. Grandeza. Feminismo centrado en la persona. Humanidad. Tu madre. Grande. 8 y 9M. Conmemoración. Muy bien, Susana, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No sé si quieras cerrar con algún mensaje para hombres y mujeres respecto al feminismo y el 8 y 9M. Tengo que confesar que cuando dijiste tu madre, me dieron ganas de contestarte la tuya, ¿no? Porque yo creo que tenemos que reposicionar eso. Todo lo mandamos a la madre en México, ¿no? Sí. Entonces hay que entender que ¿por qué nos pegan en la madre? Porque ahí es donde más nos duele. A ver, Juan Pablo II dijo que la humanidad, en la Carta Mulieris Dignitatem, dijo que la humanidad tenía una deuda histórica con las mujeres. Y eso es una cosa que no la podemos olvidar. Juan Pablo II en esa carta nos conmina a crear nuevos feminismos. La Universidad Panamericana está respondiendo al llamado de Juan Pablo II al hacer el feminismo centrado en la persona. Queremos sentarnos a dialogar. Son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos dividen. Todos queremos que no haya violencia, que no haya abuso sexual, que no haya abuso de ningún tipo, que no haya transgresiones. Todos lo queremos en el fondo. Solamente hay que leer, cultivarnos y asistir al bibliotecario para que se nos quite un poco lo burrín, ¿no? Y respetar, sobre todo. Pues muchas gracias, Susana, por habernos acompañado el día de hoy. Me gustaría cerrar con una reflexión que dice: honremos y celebremos a todas las mujeres, aquellas cuya voz ha marcado la historia y aquellas cuyo impacto también ha hecho grandes cambios, aquellas que también han permanecido en el silencio, pero que han hecho su lucha, y esto es invaluable.
a nuestras abuelas, a nuestras madres, a las amas de casa, académicas, investigadoras, trabajadoras y a cada mujer que con su esfuerzo y esencia han transformado este mundo día a día. Mujeres todas, imprescindibles, resilientes y muy poderosas. Grande, perfecto. Sigan buscando ese rayo de luz que los inspire cada mañana, sigamos respetando, sigamos cultivando y pues conmemorando a la mujer. Gracias, Susana. Gracias a ustedes. Esto fue El Bibliotecario. Gracias.